Bueno, vaya panorama el que se está viviendo en América Latina, tiempos convulsos para esta región del mundo. Y bueno, pues hemos buscado para hablar de este programa, por supuesto, especialmente de Bolivia, que es lo que está en este momento con gran tensión, pero en general, este panorama que se vive en América Latina es muy importante revisarlo. Y hemos buscado al doctor Daniel Sobato, que es el director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe. Con él hemos hablado varias veces, muchas veces, y bueno, pues espero que sigamos hablando, Daniel, en un momento como este, especialmente importante. Nos importa saber qué piensas, cómo estás viendo las cosas. Buenos días desde México, un saludo para ti. Muy buenos días, querida Carmen, un saludo desde Santiago de Chile. Muchas gracias de estar contigo y con tu audiencia. Bueno, utilicé la palabra convulsa América Latina, porque estamos hablando, tú estás en Chile, donde hay una enorme fuerza de movilizaciones sociales en las últimas semanas. Hemos seguido Ecuador, por supuesto, lo que está pasando en Brasil, la liberación de Lula da Silva el viernes, en fin, las elecciones en Argentina, pero creo que el foco principal en este momento, por obvias razones, está siendo Bolivia. ¿Cómo ves las cosas, Daniel? Carmen, mira, la crisis que está viviendo Bolivia, en mi opinión, es una crisis muy compleja que nos exige hacer un análisis muy minucioso y prolijo para no caer en los simplismos de aquellos que únicamente consideran de que acá ha habido un golpe de Estado y punto, de aquellos otros que consideran que Evo ha sido un dictador y que se merecía el golpe de Estado porque era la única manera de salir. Déjame ponerte en contexto como yo lo veo. Evo comenzó a producir esta crisis desde el momento que buscó, en contra de lo que prescribe expresamente la Constitución boliviana vigente del año 2009, que él fue el promotor de la misma, un cuarto mandato consecutivo. La Constitución no se lo permitía, propuso hacer un referéndum el 21 de febrero del 2016, perdió ese referéndum, pidió al Tribunal Constitucional, que está bajo su influencia, que opinara si prohibirle a él buscar un cuarto periodo consecutivo le violaba sus derechos humanos. El tribunal le dijo, sí, viola sus derechos humanos, por lo tanto, usted está permitido buscar esta cuarta reelección, o sea, este cuarto periodo, tercera reelección. El tribunal lo inscribió y se fue un proceso electoral plagado de irregularidades, como lo demostró el informe de la misión de la OEA y el de la auditoría que se dio a conocer ayer mismo. Irregularidades que el propio Evo negoció de que la OEA iba a hacer un análisis y que si en el análisis la OEA detectaba que las irregularidades eran lo suficientemente grandes como para solicitar la anulación del proceso, él lo iba a acatar porque ese informe iba a ser vinculante, y entonces convocó ayer nuevas elecciones generales con un nuevo tribunal. Es decir, tenés por un lado un proceso que Evo fue creando en contra suyo de crisis política y que fue escalando, pero claramente ayer él ofreció una salida institucional y constitucional a esta grave crisis que él mismo había creado. Y ahí es donde yo creo que la oposición, particularmente el sector muy radicalizado de extrema derecha de Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, ya fue escalando totalmente las exigencias, y ahí eso, agravado por la posición incorrecta de las Fuerzas Armadas y de la policía, comillas, sugiriéndole, cierro comillas, porque ese fue el término que utilizaron, al presidente que dejara el poder para tranquilizar la situación, es calificado, en mi opinión, esa actitud de un golpe de Estado. Un golpe de Estado de guante blanco, un golpe de Estado maquillado, un golpe de Estado con lenguaje diplomático, pero golpe de Estado. Cuando así las Fuerzas Armadas te dicen, oiga, le sugiero que deje el poder, es un golpe de Estado. No hubo tanquetas, pero sí hubo una orden disfrazada de sugerencia. Entonces, esto es lo que complica mucho el análisis,
porque siempre tenés dos bandos, uno que mira únicamente el golpe y que ignora todo lo que hizo Evo, incluso violando la propia Constitución, y otros que ven únicamente todas las violaciones de Evo, pero no quieren ver el golpe y dicen, no, esta ha salido una salida democrática. Esa es la complejidad que deja a una Bolivia totalmente polarizada y a una región latinoamericana totalmente dividida en la lectura que hace de esta grave crisis. Sin duda, Daniel Sobato. Bueno, en el caso mexicano, acaba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bueno, de dar su postura. Si te parece buena idea, podemos compartir lo que hace unos momentos en Palacio Nacional, aquí en México, dijo el canciller Marcelo Ebrard. Para el gobierno mexicano, lo que está ocurriendo en Bolivia es tal cual un golpe. Déjame, Daniel Sobato, doctor, si me lo permites, escuchar junto contigo y el público lo que acaba de decir el canciller Marcelo Ebrard. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, me referiría yo a los acontecimientos del día de ayer, en primer lugar señalando que lo que ayer se produjo lo consideramos un golpe. ¿Por qué? Como ustedes saben, se dio a conocer un reporte de la Organización de Estados Americanos en relación al reciente proceso electoral. Después de ello, el presidente Evo Morales propuso que se realizaran nuevas elecciones, cosa que el gobierno de México vio muy bien, como supongo yo la mayor parte de la opinión pública, a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferendos existentes. Posterior a ello, el ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente. Y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente, es un golpe, porque el ejército pidió la renuncia del presidente. Y eso violenta el orden constitucional en ese país. Esos son los hechos. Habría que decir que en consecuencia, la postura que México ha definido y define el día de hoy es de reivindicar, demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia. Esa es la posición que México quiere hacer valer. Por supuesto que haremos valer el derecho de asilo, que México siempre no solo lo ha promovido, sino lo ha ejercido en las muy diferentes circunstancias históricas que caracterizan a nuestra política exterior. Vamos a solicitar en consecuencia también reunión urgente de la Organización de Estados Americanos, porque a pesar de la gravedad de los acontecimientos, lo que hubo ayer frente al pronunciamiento militar y las operaciones policiales fue el silencio. Y el primer y esencial artículo que fundó la Organización de Estados Americanos es la defensa de las libertades y la democracia. ¿Cómo entonces se puede guardar silencio frente a acontecimientos de esta gravedad? Por consecuentemente, vamos a demandar hoy, proponer que haya una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos para pronunciarse sobre ello y para ejercer lo que la Carta de la organización señala: proteger las libertades y la democracia en los países miembros. Respecto a la relación con Bolivia, pues estaremos muy pendientes de los acontecimientos del día de hoy y de qué tipo de gobierno se configura, porque como ustedes saben, se dieron no solo la renuncia del presidente, sino del vicepresidente, de ministros, de senadoras y senadores y también de diputados y diputadas. Entonces, no existe una previsión constitucional, hasta donde llega nuestro conocimiento, para el caso de que el ejército exija la renuncia del presidente en turno. Es decir, se entró en un terreno no previsto en la Constitución, hay una interrupción del orden constitucional.
México, por supuesto, no vería con buenos ojos ningún tipo de gobierno que no emane de un proceso electoral legítimo. Esta es la postura de México y además agregaría yo que estamos muy atentos porque tenemos 10,000 connacionales que viven en Bolivia y la instrucción que tiene nuestra embajada y el consulado que tenemos es actuar diligentemente para protegerles frente a cualquier situación de emergencia que puedan confrontar, sea hoy o los próximos días. Esta es la postura de México y es la que daremos a conocer hoy también en la Organización de Estados Americanos. Es la postura de México. Doctor Daniel Sobato, ¿cómo ves las cosas con esta postura de nuestro país? Carmen, te voy a pedir que me des unos minutos porque, de nuevo, exige un análisis muy preciso. Coincido con el canciller en que es un golpe de Estado. Coincido con el canciller en que hay que lamentar el silencio del secretario general de la OEA ayer, durante todo el día, cuando se iban desarrollando estos hechos, pero al mismo tiempo hay que destacar el muy buen trabajo que la OEA hizo, tanto cuando llevó a cabo su misión de observación electoral, como cuando llevó a cabo su misión técnica de auditoría. Pero claramente ayer, además de haber dado a conocer el informe de auditoría, que precipitó de manera acelerada los desarrollos que vimos el día de ayer domingo, el secretario general debió haber salido ayer primero a denunciar esta actitud totalmente inconstitucional de las Fuerzas Armadas, pidiendo la renuncia, aunque en términos muy diplomáticos, pero pidiendo la renuncia del presidente, y por el otro lado debió haber ofrecido sus buenos oficios para decir la OEA sigue monitoreando muy de cerca la situación y ofrece en esta coyuntura muy crítica los buenos oficios para que la propuesta que hizo el presidente Evo Morales sea aceptada por la oposición, hagamos un proceso de diálogo para buscarle una salida constitucional, pacífica y electoral. Cuando el canciller dice que no hay precisión respecto de la sucesión, porque la renuncia de Evo Morales y de García Linera, de su vicepresidente ayer, generó una situación que es la que hay en este momento, que es de vacío de poder, Carmen. Hay dos artículos de la Constitución vigente, el 169 y el 170. El 169 establece la línea de sucesión. Cuando renuncia el presidente, le sigue el vicepresidente. Cuando renuncia el vicepresidente, sigue el presidente o presidenta del Senado. Cuando renuncia esta o le sigue la presidenta o presidente de la Cámara de Diputados. El problema es que en Bolivia ya renunciaron todos. Entonces, la Constitución no prevé ninguna otra instancia como preveía la Constitución anterior, que cuando estas cuatro instancias no estaban, asumía el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esa opción hoy no está. ¿Qué hay hoy? Una segunda vicepresidenta del Senado, la senadora Yanine Áñez, que es de la oposición, que transitoriamente es hoy la autoridad que debe convocar a la Asamblea Legislativa Plurinacional y convocar al Senado para que se haga una nueva junta directiva para que la ratifiquen a ella como presidenta o para que escojan una nueva presidenta. Pero además hay otro tema muy importante que hay que hacer en Bolivia si uno quiere ser prolijo constitucionalmente, que es convocar a la Asamblea Nacional Plurinacional, o sea, al Congreso, porque el artículo 170 establece que la renuncia del presidente debe ser enviada por escrito al Senado, al Congreso, y este lo tiene que conocer, porque mientras no lo conozca, no hay renuncia efectiva desde el punto de vista jurídico. Entonces, esa es la situación de gran confusión, vacío de poder y de incertidumbre, donde es muy importante que esto se conduzca de acuerdo a lo que establece la Constitución y no como dice Camacho, que en esta situación muy convulsa y muy confusa, él está proponiendo descabezar a todos los poderes
y constituir una junta de gobierno integrada por representantes de los movimientos cívicos, por la policía y por los militares, que sea la autoridad de gobierno de transición que convoque a nuevas elecciones, que hay que convocarlas, que integre al nuevo Tribunal Supremo Electoral, que hay que convocarlo porque el anterior fue descabezado y varios de sus miembros están presos ya, y que hay que establecer las reglas de juego, Carmen. ¿Quién va a encabezar al MAS, que es el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo? Yo creo que ni Morales ni García Linera le van a permitir, pero entonces, ¿quiénes van a ser los líderes de la fórmula presidencial y de los candidatos al Congreso, al nuevo Congreso? ¿Quién va a encabezar la oposición? Camacho ha venido prácticamente desplazando y obnubilando a Carlos Mesa, que fue el candidato de la oposición que quedó en segundo lugar en las elecciones del 20 de octubre. Camacho ni se candidateó ni participó en el reciente proceso electoral, pero soy el principal candidato desde el punto de vista político. Entonces hay mucha incertidumbre y además todos los cargos electos vencen el 21 de enero del 2020. Por lo tanto, esta nueva elección, en principio, si no hubiera acuerdo político, tiene que llevarse a cabo y las nuevas autoridades deben asumir a más tardar el 22 de enero. Una situación extremadamente compleja que requiere ser conducida constitucionalmente y requiere de un espacio, de una instancia que ayude a la mediación, al diálogo y a la construcción de un acuerdo político para transitar esta etapa muy difícil sin que la violencia se desborde. Pues ese es el gran tema, sin que la violencia se desborde, porque bueno, por lo pronto ya vimos el allanamiento a la casa del presidente renunciante Evo Morales en este limbo en el que se encuentra. Hay acciones en contra, bueno, de una alcaldesa que fue arrastrada hace algunos días. Hay situaciones violentas que son altamente preocupantes y las cuales, según el dicho de Evo Morales, con su renuncia pretende frenar. Claro, Carmen, porque acá lo que hay que evitar, vuelvo a decir, por un lado es el revanchismo, por el otro lado es el racismo, y por el otro lado es evitar de que Camacho y el grupo más extremista en esta situación de vacío de poder propongan una transición alejada de lo que prescribe la Constitución, en violación del Estado de Derecho y con un desborde de violencia, porque a su vez tenés a las Fuerzas Armadas y a la policía en este momento que están autorreguladas, porque no hay ninguna autoridad con mandato constitucional. Mientras no conozca el Congreso la renuncia de Evo y le sea aceptada, Evo formalmente sigue siendo el presidente, si uno hace una lectura jurídica muy prolija. Entonces, urge ayudar a los diferentes sectores de Bolivia en esta etapa tan crítica a bajar el nivel de polarización, a bajar los extremismos y el fanatismo y buscar mucha cordura. De lo contrario, Bolivia puede acercarse de manera peligrosa a una situación extremadamente explosiva. Daniel Sobato, déjame cerrar con este tema. El gobierno mexicano ha planteado que si Evo Morales así lo quiere, está México abierto a un asilo, por un lado. Por otro lado, el propio Evo Morales ha dicho que un oficial de la policía anuncia públicamente que tiene la instrucción de ejecutar una orden de aprehensión en contra de Evo Morales. ¿Podrían detener a Evo Morales en estas horas? Dos cuestiones diferentes. Lo primero, me parece muy bien que México siga honrando su tradición que tiene en materia de asilo, y ya eso fue un tuit que el canciller puso desde ayer, así que me parece muy importante reconocer esta actitud del gobierno de México y de la Cancillería. Por el otro lado, lo que preguntan, ningún policía puede ordenarle a otro policía detener a una persona, sea esta quien sea, si no tiene una orden judicial.
Aunque Así que estén no es una cuestión autorregulados. únicamente policías. Sí, el problema es que Número están dos, autorregulados. sí, no, pero lo que pasa es que Sí, están autorregulados, pero siguen teniendo que manejarse dentro de un Estado de Derecho donde el mismo jefe de policía reconoció en una declaración pública que no hay ninguna orden orden. oficial de pedido de captura. Que eso fue lo que surgió ayer en un tuit de nuevo de Camacho, donde decía que hay una orden para capturar a Evo. Y un policía que dijo, un comandante me dijo que había que detener a Evo, pero esas son cuestiones más de extremismo de este ala tan radicalizada que está haciendo cacería de brujas, y por eso vuelvo a insistir, es muy importante con la mayor urgencia, y ahí creo que la convocatoria que ha señalado el canciller Ebrard, Colombia también ha pedido una reunión de la OEA, pero también otras instancias regionales deben actuar de manera muy rápida para ayudar a pacificar, a poner cordura y a buscar una salida que respete a la Constitución. La Constitución tiene normas expresas que regulan esta situación de crisis, que genere un gobierno de transición, si es que se le va a aceptar la renuncia al presidente Morales. Hay que tomar en cuenta, Carmen, que las dos cámaras del Congreso, el MAS hasta ayer domingo era mayoría, con mayoría de 2/3 partes en ambas cámaras. No sé qué va a pasar ahora a la luz de esta nueva coyuntura política, pero el MAS sigue teniendo una presencia, aún aceptándole la renuncia a Evo y a García Linera, muy importante en varias de las estructuras del Estado, incluido el Congreso. Así que lo más aconsejable es aislar los extremos y buscar las fuerzas más de centro, ayudadas por organismos internacionales, si es el caso, para buscar una salida constitucional, respeto al Estado de Derecho, protección de todas las personas, incluido a Evo y a la oposición, evitar cacerías de brujas y evitar revanchismo, porque América Latina nos está enseñando, Carmen, de que estos procesos no concluyen ni con un golpe militar, ni mandando a líderes presos. Lula estuvo 580 días presos y ahí está libre ahora, y si anulan el proceso que le impidió participar en la elección, creo que va a ser el principal contendiente que va a tener o bien Bolsonaro o bien Moro en las próximas elecciones. Cristina tiene 13 juicios abiertos y fue electa vicepresidenta en Argentina y va a jugar un papel muy importante en el cambio político que vive Argentina a partir del 10 de diciembre. Lugo, que fue dado un golpe de Estado, en el sentido un golpe parlamentario, cuando fue destituido con un juicio político exprés, ahora es senador. Correa ha dicho que tiene interés de volver a Ecuador y usar la misma fórmula que Cristina, de ir en una fórmula presidencial siendo él vicepresidente, al menos que la está considerando. Así que cuidado con pensar de que uno acaba con estos procesos y estos movimientos en 24 o 48 horas, porque eso termina polarizando fuertemente y peligrosamente a nuestras sociedades, y que lo que necesitamos es buscar diálogo, respeto a la Constitución y salidas electorales y no militares a nuestras crisis políticas. Pues, doctor Daniel Sobato, te agradezco como siempre muchísimo que estés aquí en momentos como este. Sigamos hablando, si me lo permites, y gracias por tomar la llamada esta mañana. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Carmen, y a tu audiencia. Un fuerte abrazo desde Chile. Gracias, Daniel Sobato. Doctor, un abrazo para ti y seguiremos hablando contigo. Si nos lo permiten, pues importante tener una mirada como la de Sobato, como director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, esta complejidad de América Latina y particularmente el momento tan complicado y confuso en el caso de Bolivia, porque bien a bien no sabemos qué ruta van a tomar las cosas en las próximas horas. Así que bueno, estaremos hablando de todo esto en este espacio de noticias.